Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este videoblog en el que voy a hablar sobre Dios, Diosa y el despertar divino. Y hablar de este tema puede resultar súper controversial porque por algo dicen no hables ni de religión ni de política. Pero yo creo que justamente en esta etapa histórica de transición de era ya debería dejar de ser controvertido el tema de Dios, diosa y de la divinidad, ¿no? Mucho se está hablando de la divinidad, pero poco se conoce. Realmente todavía no estamos en ese punto en el que podemos decir que estamos tan interconectados con la conciencia divina que podemos hablar de la divinidad como hablar de cualquier otra cosa de manera muy fluida y natural. Y lo que quisiera decir sobre este tema es que es importante que nosotros aprendamos a ver las cosas desde una perspectiva más auténtica y real, no a través de el aprendizaje que hemos tenido. Porque si yo te pregunto, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? La mayor parte de gente va a hablar de Dios en función de lo que se ha enseñado, de lo que nos han enseñado sobre Dios a través de las religiones monoteístas. Finalmente, hemos vivido 2000 y pico de años con una forma de adoctrinarnos sobre la divinidad canalizada a través de la religión. Pero esto no siempre ha sido así. Y ahora que ya es momento de ir despertando, pues tenemos que tener esto claro, lo que significa despertar, lo que significa salir de la idea del Dios monoteísta o de la idea de Dios canalizada a través de las religiones. Antes no era así. Y podemos decir que los antiguos, anteriores a la era común, que es de la era de Cristo, la era de Jesús, de hace 2000 años, no tenían la razón sobre sus creencias. Nosotros somos los únicos que aparentemente evolucionados, según la teoría de Darwin, que viene en una especie de evolución ascendente, no circular, como lo es en el planeta, lo que es nuestra Vía Láctea, que es espiral. Es lineal ascendente. No, no. De ley han existido civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. ¿O es que acaso hoy en día hay algún ingeniero que pueda replicar las pirámides de Giza, por ejemplo? ¿No? Esto es algo que no se explican cómo pudieron haber construido esas pirámides, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cosas para dar ejemplos, ¿no? De que es importante que nos abramos a encontrar esas respuestas en nosotros de manera directa. Eh, Nosotros hemos dicho o hemos tenido muy claro que fue Copérnico quien fue el que descubrió que eran los planetas que giraban alrededor del Sol, no que vivíamos en un sistema geocéntrico en vez de heliocéntrico. Pero ustedes sabían que mucho antes, y yo solo les voy a dar un ejemplo porque habrá muchos más anteriores a Aristarco de Samos, que vivió 300 años antes de la era común y que él ya promulgaba y decía pues que nosotros vivimos en un sistema heliocéntrico, no geocéntrico. Esto fue antes de la era común. Y no se diga hablar de los babilonios, de los mayas, que ellos tenían calendarios mucho más avanzados que los nuestros. Ellos tenían un calendario cósmico. Nosotros apenas tenemos un calendario solar y lunar. Entonces no podemos decir que la evolución sucede de manera ascendente al estilo de la teoría de Darwin, porque vivimos en un mundo circular, en un mundo lleno de ciclos, de estaciones, de etapas, pero todas se mueven de una manera cíclica, ¿no? Entonces, evidentemente han existido eras de mucho más claridad sobre la divinidad. Por ejemplo, si hablamos desde la perspectiva de las eras, que nosotros estamos ahora en esta transición de la era de Piscis a la era de Acuario, y por eso está habiendo tanto despertar de conciencia, porque estamos yendo hacia una era en donde tenemos que avanzar en nuestra relación con la divinidad.
entenderla de una manera diferente que no sea a través del adoctrinamiento religioso. Entonces, por ejemplo, se supone que en la era de Leo, que sucedió de 8.000 a 10.000 años antes de la era común, esto quiere decir hace 12.000 años, el ser humano vivía mucho más claro y más conectado con la energía de la divinidad, de Dios, diosa y todo lo que es. Y tenía una claridad que nosotros no la tenemos hasta el momento. Por más que me digas que Dios es lo que te ha enseñado la religión y todo esto, la religión tiene muchísimas limitaciones. Y además, mucho deseo de poder y de manipulación. Entonces, no se trata de decirte que quién está en lo correcto y quién no, sino de que tú encuentres el camino hacia la divinidad de una manera natural e interna. Porque, ¿cómo podemos pretender nosotros, qué bestia, cómo podemos pretender nosotros querer conocer a Dios si ni siquiera nosotros mismos nos conocemos? ¿Cómo podemos pretender o vivir en esa pretensión de que atendemos la energía de Dios? Tenemos las imágenes y las ideas que proyectamos en función de nuestras necesidades, pero no de lo que es la divinidad. Porque en esa era de Leo, aparentemente, y esto solo hablo de la investigación que he realizado, porque no recuerdo, no tengo recolección de esa era, no sé si habré estado ahí o no. En tal caso, en esa era, que la gente vivía mucho más conectada con la divinidad, no había miedo a la muerte como la tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente conocía de su multidimensionalidad y de esta transición de energía entre la vida y la muerte, y no había ese miedo que tenemos a la muerte ahora, ¿no? Y de los juicios finales y de este tipo de cosas que son muy de la onda religiosa, ¿no? Entonces, claro, todos hemos crecido con una idea de Dios, energía masculina, el Dios, y siempre que pensamos en Dios nos imaginamos a Jesús o a un ser barbudo ahí en el cielo. Pero nosotros estamos realmente todavía años luz de entender nuestra propia divinidad y por ende de entender la divinidad, de la auténtica y real divinidad, de la energía de lo que sería Dios, diosa. Entonces, realmente cuando la gente usa la palabra Dios, está simplemente repitiendo un concepto aprendido y una proyección de sus propias necesidades sobre la energía divina, mas no, o estoy hablando en términos generales, porque de ley tiene que haber gente que ha logrado entender su divinidad y que está por encima de estos conceptos religiosos y entender la energía de la divinidad de una perspectiva real. En esta transición en la que nosotros estamos, que necesitamos despertar y descubrir nuestra propia luz, hacia allá estamos yendo. Realmente, por eso es que hay tanto movimiento de energía. Y por eso es hora de que la gente deje de estar buscando a Dios afuera de sí o a través de un tercero. Ya las religiones no van a ser el medio por el cual eventualmente nosotros nos conectemos con energía Dios diosa. Porque esta energía de la divinidad, a cual prefiero llamarle divinidad para no caer en el encasillamiento de palabras que van a ubicar nuestra idea en una dirección. Esta divinidad, pues, está mucho más allá de la dualidad, ¿no? Está mucho más allá de nuestras mentes desconectadas y desenchufadas de nuestro propio ser interior. Entonces, quiero invitar a la reflexión sobre el tema. Yo sé que esto va a ser muy duro para la gente que está tan aferrada a su idea de Dios, pero si conoce a la divinidad, no tiene la necesidad de estar aferrada a nada, ni a un concepto, ni a una idea de Dios, porque si conocen la divinidad, habrán llegado a entender su propia divinidad y su conexión con esa divinidad como una extensión de la unión de todo lo que es.
Pero entonces, ay, qué miedo que vas a empezar a hablar o de esta cosa o de esta otra cosa en relación a Dios, como diciendo que no existe. No se trata de que existe o no existe. Se trata de que tú llegues a tu divinidad para que realmente conozcas la divinidad de la existencia, de la luz, de Dios, diosa y todo lo que es. No hay otro camino para realmente tener esa certeza. Mientras tanto vamos a ser borregos del aprendizaje y de las ideas que se nos quieren infiltrar para poder seguir alimentando una idea de Dios que alimenta y que da vida a las iglesias. Entonces, como te digo, no se trata de que exista o no exista Dios. Eso lo tendrás que descubrir tú, cada uno de nosotros. Pero si tú crees haber descubierto a Dios a través de una enseñanza religiosa que no te permite conectarte o encontrar esa divinidad a través de tu divinidad, muy probablemente no es el camino adecuado para llegar a esa energía divina. Así es que piensa y considera realmente, cuando hablas de Dios, piensa, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo primero que se te viene a mente cuando hablas tú de Dios o cuando te refieres a Dios? Considera esto. ¿Es una energía masculina la que se te viene a la mente? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser energía masculina? Acuérdate en la época del matriarcado, la divinidad era todo alrededor de la energía femenina, de la mujer, de la tierra. Y eso no estaba errado, como no está errado esto. No se trata de que estén en lo correcto o en lo incorrecto. Se trata de que entendamos que estamos viviendo etapas cíclicas de nuestra relación con el universo, con el cosmos, en las que el ser humano entra a ser parte de un proceso de concienciación de todo lo que es la vida, de la propia tierra, que es un ser vivo, de los animales, que yo ahora veo y les he dicho, los animales de ahora son más conscientes, entienden más de esta dinámica de relación con los humanos que antes. Todo es como se estuviera despertando porque estamos en este cambio, estamos en esta transición a esta nueva era en la que necesitamos realmente encontrar y despertar a nuestra conexión con nuestro interior. Lo que creemos que somos no es lo que somos, es lo que hemos aprendido a ser. Y asimismo hemos aprendido sobre los valores, sobre lo que vale o no vale en la vida, sobre Dios y diosa o lo que sea, o lo que no, o sea, lo que no es, lo que es y que no es Dios. Eso todo es también aprendido. Si tú te encuentras aferrándote a la idea y luchando, o sea, mandándome, yo qué sé, al pan por hacerte reflexionar sobre esto, considera por qué te aferras a una idea. Si tu divinidad se despertara, no tendrías que estar aferrado a nada. Serías la divinidad conjuntamente con Dios, Dios y todo lo que es. Ok, quería traer esto a colación porque veo muchísima gente que habla de Jesús y de Dios y que el Hijo de Dios y que como Jesús fuera el único Hijo de Dios y el resto de nosotros peleles que estamos ahí navegando en la nada, cuando ha habido tantos seres que han logrado la iluminación y con tantos seres, bueno, históricamente, o seres que han logrado ese despertar a entender la divinidad y nuestra multidimensionalidad y conexión con todo lo que es. Otra será la vida cuando hayamos hecho el proceso de despertar de la conciencia. Otra será la realidad. Y tenemos la oportunidad en esta época de sembrar las semillas de la nueva conciencia a través de nuestro cuestionamiento sobre todo el aprendizaje de estos 2000 y pico de años y traer una nueva luz a nuestra relación con nosotros mismos y con la divinidad de la existencia. Muchas gracias, espero que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en nuestro blog, en mi libro Flamas Divinas, que es mi último libro, pues ahí hablo un poco de esta transición y hay reflexiones súper importantes que espero puedas ser parte de tu día, de tu vida en algún momento. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.